Hola, vamos hoy a ver el último punto que nos queda de ver ya de la teoría de este tema de probabilidad, que son dos teoremitas que en realidad no van a aportar nada nuevo, pero como son resultados, digamos, importantes, se les da el nombre de teorema, ¿vale? Entonces son dos, uno es el teorema de la probabilidad total y otro va a ser el teorema de Bayes. Básicamente estos dos teoremas, ya digo que no vais a tener que recordar nada nuevo porque son con cosas que ya sabemos. Los vamos a utilizar para los problemas que habitualmente vamos a encontrar, que son los problemas de experimentos aleatorios compuestos. Recordad que los experimentos aleatorios compuestos era cuando nosotros queríamos estudiar dos características de una determinada población y estudiábamos primero una y luego otra, ¿vale? Entonces, cuando tengamos que trabajar con los experimentos aleatorios compuestos, básicamente va a haber dos formas. Una con lo que se llama un árbol de probabilidades, que ya sé que conocéis todos o casi todos de primero, y otro que es lo que se conoce como una tabla de contingencia, ¿vale? Entonces, cuando tenéis que resolver un problema de probabilidad de experimentos aleatorios compuestos, podéis utilizar cualquiera de las dos formas de resolverlo, ¿vale? Las dos formas son perfectamente válidas. Normalmente yo suelo recomendar utilizar el árbol de probabilidades, ¿vale? Que va a ser el primer ejemplo que vamos a ver, pero por supuesto podéis utilizar la forma en la que os encontréis más cómodos, más cómodas para resolverlo, ¿vale? Entonces vamos a intentar ver un poquito todo esto, el árbol de probabilidades, el teorema de probabilidad total, el teorema de Bayes, con el siguiente ejemplo, ¿vale? Que vamos a leer, que nos dice que el 60% de las personas que visitaron un museo durante el mes de mayo eran españolas. De estos, el 30% eran menores de 20 años. En cambio, de los que no eran españoles, tenían menos de 20 años el 20%. ¿Vale? Es un poco con lo del 20 años, lía un poquito el enunciado, pero es simplemente una característica, ¿vale? Tener más o menos de 20 años, como ser rubio o no serlo, o ser diestro o no serlo, ¿vale? Entonces nos piden la probabilidad de que un visitante elegido al azar tenga menos de 20 años en el apartado A, ¿vale? La probabilidad de que un visitante elegido al azar tenga menos de 20 años y en el apartado B la probabilidad de que esa persona sea español sabiendo que tiene menos de 20 años. ¿Vale? Entonces para ello vamos a considerar los siguientes sucesos. ¿Vale? Nos fijamos que la primera característica de la que nos habla el problema, bueno, es las personas que eran españolas, ¿vale? Entonces, el primer suceso que vamos a considerar, que es el suceso A, es que ser español. Y fijaros que luego hace referencia a otro tipo de personas que visitaban esta exposición, que son los menores de 20 años. Y eso es lo que vamos a determinar como suceso B, ¿vale? Ser un visitante menor de 20 años. Entonces, para entender muy bien todo lo que nos da el problema y para distinguir la probabilidad condicional de la intersección de probabilidades, como habíamos dicho ya en clases anteriores, es muy importante que tengamos claro, aunque no nos lo diga el problema, sí que lo vamos a marcar aquí, que es el espacio muestral, ¿vale? Entonces, el espacio muestral me está hablando de la probabilidad de que una persona sea español o la probabilidad de que una persona sea menor de 20 años, pero estamos hablando de los que visitaron un museo, ¿vale? Luego el espacio muestral serían los visitantes de ese museo, ¿vale? Visitantes del museo. Luego todas las probabilidades que me digan, calcula la probabilidad de que un visitante del museo cumpla tal condición, no son probabilidades condicionadas, están referidas a este suceso, a este espacio muestral. Si me digan la probabilidad de que una persona que es hombre pues tenga que sea español, que tenga tal característica. Entonces, como estamos restringiendo este espacio muestral, entonces sí que tendríamos que hablar de la probabilidad condicionada. ¿Vale? Entonces vamos a ir viendo un poco, una vez que hemos definido los sucesos, las probabilidades que me da el problema. ¿Vale? Lo primero es esta primera parte,
que el 60% de las personas que visitaron un museo, ¿vale? Luego el 60% de las personas que cumplen este espacio muestral, bueno, durante el mes de mayo, que se me habría olvidado poner aquí en el espacio muestral, visitantes del museo durante el mes de mayo, pero no tiene ningún tipo de influencia en el problema, ¿vale? Eran españolas, ¿vale? Entonces, el suceso A que hemos definido que es ser un visitante español, lo que me está dando el problema es la probabilidad del suceso A, ¿vale? La probabilidad del suceso A, que sería del 60%, que sabemos que hay que cambiarlo a número decimal o a fracción para luego operar con ellos con mayor facilidad. Entonces, no nos dice el problema, pero sabéis que una vez que tenemos la probabilidad de un suceso, tenemos también la probabilidad del suceso opuesto, la del complementario, ¿vale? Entonces sabemos que la probabilidad de que una persona, un visitante del museo, sea español es del 60%, entonces sabemos también que la probabilidad de que un visitante del museo no sea español es del 40%, ¿vale? Esto si fuera un examen no podríamos ponerlo así, ¿vale? Lo ponemos así porque son los apuntes, pero esto tendríamos que calcular de dónde sale este 40%, ¿vale? No podemos nunca inventarnos datos, ¿vale? Entonces el 1 menos el 0,6 me daría el 0,4, el 40% de visitantes del museo que no son españoles, ¿vale? Luego fijaros que lo siguiente que nos habla, en este trocito de aquí, nos dice, de estos, el 30% eran menores de 20 años. Fijaros, de estos, el 30% eran menores de 20 años. No de todos los visitantes del museo, sino de los visitantes que eran españoles. Hay un 30% que son menores de 20 años. Luego aquí lo que me están dando es una probabilidad condicionada. De estos, de los visitantes españoles, sabiendo que un visitante del museo es español, la probabilidad de que tenga menos de 20 años es del 30%. ¿Vale? Y en las probabilidades condicionadas el complementario funciona exactamente igual, ¿vale? La probabilidad de que sabiendo que un visitante es español que no sea menor de 20 años, pues será de el 70%. Igual que antes, en un examen, recordad que tendríamos que justificar este 70% con una cuenta tan sencillita como esta, pero que habría que justificarla, ¿vale? Si seguimos leyendo el enunciado, nos dice, en cambio, de los que no eran españoles, luego fijaros que ya no me está hablando de los visitantes del museo, sino de los que no eran españoles, tenían menos de 20 años el 20%. Luego lo que me están dando es la probabilidad de que sabiendo que un visitante no es español tenga menos de 20 años es del 20%. Y por lo tanto, un visitante sabiendo que no es español, la probabilidad de que no tenga menos del 20%, perdón, menos de 20 años, tantos 20 me lían, pues es del 80%, que como siempre en un examen tendríamos que justificar este 80%, como estamos justificando todos los demás, ¿vale? Entonces, estos son los datos que me da el problema. Ahora tendríamos que, pues contestar a la situación del problema. Pero antes de nada, quiero que os deis cuenta de que siempre que tengamos estos datos, que es la probabilidad de un suceso, la probabilidad de su opuesto y todas las probabilidades condicionadas a ese suceso y a su opuesto, ¿vale? Siempre que tengamos estos 6 datos, siempre vamos a tener que resolver el problema mediante un árbol de probabilidades. Entonces, el árbol de probabilidades tendríamos dos posibilidades. Uno sería empezar por decidir si un visitante es español o no es español, o podríamos empezar decidiendo si un visitante tiene menos de 20 años o no los tiene, ¿vale? Entonces, ¿por cuál de las dos opciones para el diagrama del árbol vamos a optar? Vamos a optar por esta primera. ¿Por qué? No porque sea el suceso A, sino porque son los sucesos para los cuales conocemos tanto esta probabilidad como esta probabilidad, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar el árbol por las probabilidades de los sucesos que tengamos, ¿vale? Que en este caso son las de A
y las del opuesto de A, ¿vale? Entonces vamos a ir resolviendo. Voy a pasar ya aquí al diagrama en árbol y vamos a ir explicándolo un poquito para que nos quede claro cómo lo hacemos. Entonces, lo primero que vamos a marcar son las selecciones, ¿vale? Entonces, en mi primera lección ya hemos dicho que el visitante puede ser ser español o puede no ser español, ¿vale? Esa es la primera decisión que tenemos que tomar. Lo ponemos así con estas flechas que vienen a ser, por decirlo así, las ramas del árbol, y lo que tenemos que marcar en cada flecha es la probabilidad de que esto ocurra, ¿vale? Entonces, en la flecha de arriba, la probabilidad de que un visitante sea español es del 60% de 0,6 y la probabilidad de que no lo sea es del 40% del 0,4, ¿vale? Entonces, para cada una de estas opciones, de que una persona un visitante sea español o no lo sea, tenemos para el segundo experimento dos opciones. Sabiendo, y esta es la clave, ¿vale? Nosotros a partir de aquí estamos en este caso, ¿vale? La persona, el visitante, es español. En ese caso tendríamos dos posibilidades. Puede tener menos de 20 años o puede no tener menos de 20 años. Y si nos vamos a la otra parte del árbol, si un visitante no es español, podemos tener las mismas posibilidades para el segundo suceso, que tenga menos de 20 años o que no tenga menos de 20 años, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esta situación, tenemos que marcar las probabilidades. Las probabilidades en un diagrama de árbol siempre son probabilidades condicionadas. Luego, la probabilidad de este trocito, de esta rama, es la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ya ha ocurrido A, ¿vale? Son siempre en las ramas en un diagrama en árbol, siempre las probabilidades son probabilidades condicionadas, ¿vale? La probabilidad de esta flechita, de la segunda flechita, sería que la probabilidad de que se dé el complementario de B sabiendo que se ha dado A. Y esa probabilidad, pues ya lo sabíamos, que era del 70%. Y abajo pues nos vuelve a pasar lo mismo. La siguiente ramita tenemos que calcular la probabilidad de que ocurra B sabiendo que no ha ocurrido A. Y esa probabilidad ya la teníamos calculada antes, ¿vale? Era del 20%. Y la última situación, la probabilidad de que no ocurra B sabiendo que no ha ocurrido A. Y esa probabilidad ya la hemos calculado también antes, es la complementaria de la anterior, sería del 80%. Entonces, un diagrama en árbol se plantea de esta manera, ¿vale? Con flechitas, y cada una de las flechas lo que nos está marcando es la probabilidad siempre condicionada al suceso anterior. Las primeras ramas del árbol son las probabilidades puras, pero ya para las segundas ya son probabilidades condicionadas, ¿vale? Bueno, pues si recordáis cuando habíamos aplicado, cuando hablamos de la probabilidad condicionada, habíamos visto que la probabilidad condicionada se podía calcular como la probabilidad de la intersección partida de la probabilidad de la condición, ¿vale? Si despejabais ahí, tendríamos, si recordáis, que la probabilidad de la intersección se podía calcular como la probabilidad del primer suceso por la probabilidad del segundo condicionado al primero, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que en un diagrama en árbol, como nosotros tenemos aquí, cada una de estas ramas, esta primera rama, lo que me está llevando es a un caso donde ocurre A y ocurre B. Luego esta primera rama me está llevando a la probabilidad de la intersección. ¿Y cuál es la probabilidad de la intersección? Pues fijaros, por la fórmula de la probabilidad condicionada es la probabilidad de el camino el que me lleva a y a partir del camino que me lleva A, el camino que me lleva a B. Es decir, la probabilidad de la intersección de este suceso es el producto de las probabilidades de las ramas que me llevan a ese suceso, ¿vale? Entonces haríamos esa probabilidad, 0,6 por 0,3, que me quedaría 0,18. Segunda rama. Fijaros que la segunda rama es el suceso en el que se da el complementario de B y se da A, ¿vale? Es decir, la intersección de A con el complementario de B.
Haciendo lo mismo que antes, sería la probabilidad de el complementario de B condicionado a multiplicado por la probabilidad de la condición. Es decir, la probabilidad de este suceso, de esta intersección, es la probabilidad de las dos ramas que me llevan a ese suceso, ¿vale? Que sería, en este caso, de 0,42. Y lo mismo con las otras dos, ¿vale? La probabilidad, la siguiente rama sería el complementario de A y B, pues el complementario de A y B, ¿vale? Hacemos lo mismo, el producto, el producto de las dos ramas me da la probabilidad de la intersección y me quedaría el producto de 0,4 por 0,2, esta probabilidad de 0,08. Y lo mismo con la última, ¿vale? La última es el complementario de A y el complementario de B, es la rama que es el final del camino me ha llevado por el complementario de A y el complementario de B, y calculamos, como hemos hecho antes, como el producto de los dos elementos que me llevan a esa rama, ¿vale? Aquí en los apuntes hay un error, pone 0,8 no es 0,8, la primera rama, el complementario de A, era 0,4, ¿vale? Entonces sería 0,4 por 0,8, que aquí sí que está bien ahora. La probabilidad de este último suceso sería 0,32, ¿vale? Bueno, pues entonces, a partir de ahora, nosotros podríamos aplicar cualquiera, bueno, una vez que tenemos planteado, el diagrama en árbol, ahora lo que tenemos que ver es qué me pide el problema e intentar responderlo, ¿vale? Entonces, en los diagramas en árbol casi siempre me van a pedir dos cosas, ¿vale? Si me dan la probabilidad de A, me van a pedir la probabilidad de B. Y si me dan la de B, me van a pedir la probabilidad de A, ¿vale? En este caso, fijaros que lo que me pide es la probabilidad de que un visitante elegido al azar tenga menos de 20 años. Es decir, lo que me están pidiendo aquí es la probabilidad del suceso B, ¿vale? La probabilidad del suceso B. Entonces, ¿cómo podemos calcular la probabilidad del suceso B? Bueno, pues aplicando lo que se llama el teorema de la probabilidad total, pero que es lo que nosotros ya hemos utilizado en algún caso, ¿vale? Que sería, para calcular la probabilidad de B, lo podemos hacer calculando la suma de las probabilidades de todas las ramas que tienen B. Es decir, la primera rama sí tiene B, A intersección B, la segunda no tiene B, porque es A intersección con el complementario de B, la tercera sí tiene B, ¿vale? Y la cuarta no tiene B. Luego la probabilidad de B la podríamos calcular con la suma de las probabilidades de la primera rama y de la tercera rama. Es decir, aquí lo tenéis escrito, la probabilidad de la primera rama ya hemos visto que era 0,18, la probabilidad de la tercera rama ya hemos visto que era 0,08, por la suma de esas dos nos da 0,26, es decir, el 26%. ¿Vale? Es decir, el teorema de la probabilidad total lo que nos dice es que en un diagrama en árbol la probabilidad de un suceso es la suma de las probabilidades de todos los sucesos, de todas las intersecciones que incluyen a ese suceso, ¿vale? De hecho, fijaros, me voy a desplazar por aquí, porque fijaros, no sé si recordáis cuando empezamos con el tema de probabilidad, había una fórmula que yo os había dicho que era muy útil aprender, que era que cuando queríamos calcular la probabilidad de la intersección de un suceso con el complementario de otro, ¿vale? Y en aquel momento lo que os dije es que esto se podía calcular como la probabilidad del suceso, en este caso el que no es complementario, que sería B, ¿vale? Todo el suceso B, al que le quitamos un trocito, que sería la intersección de A y B, ¿vale? La probabilidad del complementario de A intersección B era todo B, ¿vale? Todo B, al que le quitábamos el trocito de la intersección de A y de B, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esa fórmula que os dije en su momento, mirad, esta fórmula sí que hay que saberla porque nos ayuda mucho, ¿vale? Fijaros que escrita de otra manera es el teorema de la probabilidad total, ¿vale? Si esto que está aquí restando lo pasáis al otro lado sumando, nos queda el teorema de la probabilidad total. Es decir, que cuando yo tengo un suceso, puedo calcular su probabilidad
con la intersección de otro suceso más la probabilidad de la intersección de ese suceso con el complementario, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de la probabilidad total. ¿Qué me piden en el apartado B? Pues vamos a volver a verlo. En el apartado B me estaban pidiendo la probabilidad de que sea español sabiendo que tiene menos de 20 años. Yo ya no estoy viendo de todos los visitantes, sino de los que tienen 20 años. Y entonces lo que me están pidiendo es, sabiendo que tiene menos de 20 años, ¿vale? Sabiendo que se ha dado B, lo que me están pidiendo es ver la probabilidad de que se haya cumplido A, ¿vale? Entonces, fijaros que esta probabilidad no es ninguna de las que tenemos aquí en el árbol de probabilidades, ¿vale? Porque las condicionales que tenemos son las anteriores. La condición, sabiendo si el visitante era español o no era español, teníamos todas las probabilidades. Ahora la condición es justo la contraria, ¿vale? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Bueno, pues básicamente tenemos que aplicar la fórmula de la probabilidad condicionada, ¿vale? Recordad que esto era la probabilidad de la intersección de los dos sucesos. Sabéis que da lo mismo poner A intersección B que B intersección A, partido de la probabilidad de la condición, de la probabilidad de B. Bueno, pues esto es lo que se conoce como el teorema de Bayes, que sería, me permite, a partir de el saber las probabilidades condicionadas totales, unas probabilidades condicionadas, perdón, saber calcular las otras probabilidades condicionadas. Pero básicamente no es más que la fórmula de la probabilidad condicionada que ya hemos visto, donde la probabilidad de la condición lo hemos calculado antes utilizando el teorema de la probabilidad total, ¿vale? Entonces simplemente los nombres que esto es el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes, pues bueno, está bien saberlo, pero no tiene ningún tipo de importancia de cara a resolver los problemas, ¿vale? Entonces simplemente sería aplicar las probabilidades, la de la intersección de A y B, sería mirar en el árbol la rama que me da la intersección de A y de B, que sería 0,18, y dividirlo entre la probabilidad de B, que es lo que me ha dado antes el teorema de la probabilidad total, ¿vale? Recordad siempre, haced las cuentas con números decimales, nunca con porcentajes, ¿vale? Bueno, hacemos la cuenta y nos queda esa probabilidad que tenemos aquí. Si cogéis la calculadora, supongo que no va a quedar exactamente esta probabilidad, sino que va a quedar otra probabilidad. Entonces, lo que tenéis que hacer, perdón, no otra probabilidad, va a quedar esta probabilidad pero con más decimales. Lo que tenéis que hacer siempre que podáis, ¿vale? Si no me dicen lo contrario, es utilizar siempre para las aproximaciones con la probabilidad 4 cifras significativas, ¿vale? Recordad que las cifras significativas no cuentan los ceros iniciales, ¿vale? Entonces si me queda 0, hay que ponerle 4 decimales, ¿vale? 0,6923 y la cuarta cifra redondeándola siempre, ¿vale? Para que al pasar a porcentaje, pues nos quede un porcentaje de la forma en la que habitualmente estamos acostumbrados a verlos, que es un porcentaje con las cifras decimales y 2 posiciones decimales, ¿vale? El 69,23% de los visitantes son españoles, sabiendo que esos visitantes no tienen menos de 20 años, perdón, tienen menos de 20 años, es decir, de los menores de 20 años, el 69,23% son españoles, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo. Vale, y voy a cortar aquí el vídeo porque se me está quedando un poquito largo y vamos a resolver ahora el mismo problema por tabla de contingencia, pero ya lo voy a hacer en otro vídeo.